Bendito Padre, queremos darte gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en estos momentos y lo que vamos a aprender, lo vamos a aprender directamente de ti, porque tú eres el creador de todo lo que contemplan nuestros ojos. Tú eres el que hiciste, Señor, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Te agradecemos, oh Dios, porque tú nos preparas a nosotros como obreros enteramente preparados para toda buena obra. Te damos gracias porque esa enseñanza proviene de ti y la inteligencia tú la colocas en nuestras mentes. Te agradecemos, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. En esta sesión vamos a hablar de la teoría del Big Bang y la veracidad de la Biblia, ya que muchos cristianos no tienen conocimiento acerca de esa teoría, le tienen temor a enfrentar las teorías científicas y cuando se presentan discusiones no saben qué responder ante este tipo de teorías y se quedan completamente callados. Lo que da la impresión de que el cristianismo es una fábula, es un mito, es una historia que no es real. Sin embargo, vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo la teoría del Big Bang realmente lo que hace es respaldar lo que está escrito en el libro de Génesis. Para la metodología que utilicé en este estudio, primero que todo busqué la teoría en internet, hice una comparación con pasajes bíblicos, leídos en diferentes versiones, se hizo el análisis de todos los textos para llegar a sintetizar la información y llegar a una conclusión. Si buscamos en internet sobre el Big Bang, la palabra Big Bang tiene que ver o significa el gran estallido. Y realmente no es que se conozca como un estallido, y lo vamos a ver claramente en ese concepto. Dice, el Big Bang es como los astrónomos explican la forma en que comenzó el universo. Resalto aquí porque para la ciencia el universo tuvo un punto de partida, igual que para el cristianismo. Es la idea de que el universo comenzó como un solo punto. Luego se expandió y se estiró para crecer tanto como lo es ahora y todavía se está extendiendo. Para la ciencia no se ha terminado la creación, sigue extendiéndose ese universo completamente. Toda esa masa que nosotros conocemos, hemos visto en diferentes documentales, estaba o existía en un minúsculo punto que se fue extendiendo, se fue expandiendo. No hubo un estallido o una explosión como tal, sino una expansión. Entonces, ese minúsculo punto es lo que ellos dicen que fue creciendo, creciendo, creciendo. Esto es para la ciencia lo que nosotros conocemos en esos momentos del universo, o la ciencia conoce el universo. Sin embargo, en la teoría del Big Bang, el universo sigue expandiéndose. Entonces, para que lo tengamos claro, que realmente no hubo una explosión, sino un pequeño punto que contenía tanta materia comprimida a tanta presión que llegó un momento en que esa materia tuvo que liberarse y fue expandiéndose paso a paso, lentamente, hasta conformar lo que es el universo actual y sigue, según la teoría, extendiéndose. Ahora bien, vamos a ver qué dice Génesis con respecto a esa situación. Y para ello vamos a repasar desde el versículo 1 hasta el versículo 19 en esta ocasión, que tiene que ver con esto que habla en la teoría del Big Bang. Y vamos a hacerlo comparando versiones. En el versículo 1 vamos a encontrar lo siguiente. Entonces nos vamos directamente al portal de la Biblia y aquí tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1, y están las diferentes versiones bíblicas. Es interesante que en las diferentes versiones aparece lo mismo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y en todas estas versiones, cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra,
pone a Dios como creador de ese cielo y de esa tierra, que para los científicos es el mismo universo. Para la ciencia era un punto en la nada y de ahí surgió todo lo que se conoce como el universo mediante la teoría del Big Bang. Para nosotros los cristianos fue Dios el que comenzó a crear el cielo y la tierra. Entonces, en Génesis capítulo 1, versículo 1, da un orden específico. Dice, primero fueron creados los cielos y luego fue creada la tierra. Y eso es muy coherente con la teoría del Big Bang porque hubo una expansión. Y esa expansión hizo que se crearan las galaxias, las constelaciones, las estrellas, y muchos años después fueron creados los planetas. Luego, por eso la tierra no está en Génesis en primer lugar. La Biblia no dice primero la tierra y luego los cielos. La Biblia es muy clara diciendo, en el principio creó Dios los cielos y luego la tierra. Hay un orden secuencial muy importante, coherente con la teoría científica. Entonces, para que lo entendamos, cómo desde el versículo 1 ya Dios había plasmado en ese libro de Génesis cómo era el orden de lo que iba a suceder o de lo que había sucedido. Primero creó los cielos y luego creó los planetas y dentro de ellos la tierra. En el versículo 2 vamos a buscarlo entonces, Génesis capítulo 1, versículo 2, y lo vamos a leer también en diferentes versiones para que lo entendamos. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hay algo muy interesante en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En todas estas versiones bíblicas es fácil encontrar que el Espíritu de Dios se movía en ese lugar. Pero particularmente llama la atención que dice la tierra no tenía forma. Y efectivamente se encontró que muy lejos a lo que nos enseñaron que la tierra era redonda, realmente la tierra es un geoide. Y ustedes pueden contemplar en esta figura lo que es la tierra realmente, sin agua. Es decir, aquí esa figura que ustedes observan está sin agua, están las profundidades del mar, están los continentes, pero no hay agua. No tiene una forma como nos decían a nosotros, que era redonda con los polos achatados. Entonces la Biblia es muy clara. Ella dice que la tierra no tenía una forma. Y dice en otra versión, estaba en desorden. Habían tinieblas y había agua. Eso es lo mismo que dice la ciencia con respecto a la creación de los planetas. Los primeros planetas no tenían ninguna forma, había oscuridad completa, pero lo más interesante es que en el planeta Tierra había agua. Y es una ciencia, es importantísimo porque es esencial para la existencia de la vida, el agua. Y en todos ellos, el Espíritu Santo siempre estaba presente. Ahí en el momento de la creación estaba presente Él. Vamos comparando cómo la ciencia y Génesis capítulo 1, versículo 2 son muy coherentes en lo que se describe. Ahora revisemos el Génesis capítulo 1, versículo 3 para mirar qué fue lo que pasó el primer día de la creación. Y vamos a verlo en diferentes versiones. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en todos ellos habla acerca de la luz. En el primer día apareció la luz, pero no se veía el sol ni la luna. Es interesante cómo en muchos días soleados no vemos el sol, están ocultos por las nubes. En muchas noches no vemos la luz de la luna, pero la luz de las estrellas muchas veces ilumina la tierra. Eso estaba sucediendo en el primer día. Apareció la luz.
aunque no se veía el sol ni la luna en esos momentos, y ustedes entenderán que la atmósfera todavía no era la atmósfera que nosotros tenemos hoy en día. Si ustedes miran hoy en día países donde la luz del día se ve, pero no se ve la luz del sol, es decir, no se ven los rayos del sol por la misma contaminación que hay. En esa época sucedía algo similar, y Génesis lo está describiendo la atmósfera que había en esos momentos. Ese primer día hay una distinción entre la luz y las tinieblas. Vamos a mirar el versículo 4, porque aquí ya hay una separación entre la luz y las tinieblas. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios de las tinieblas. Entonces, están las dos situaciones, luz y tinieblas, pero todavía no se podía considerar día y noche porque todavía no se veía el sol y la luna. Como tal, en ese primer día no se distinguían tal. El primer día está en el versículo 5, algo muy particular, lo vamos a leer. Me gusta revisar las diferentes versiones. Dice, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. En otra versión dice, en la nueva versión internacional dice, a la luz llamó día y a las tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día de la creación. Entonces se diferencia el día de la noche. La tarde empieza con la luz, es decir, para el pueblo israelita, el día empezaba en la tarde y empezaba con luz. La mañana empieza con la oscuridad. Y si usted revisa el horario que nosotros tenemos, cuando decimos 12:30 AM, es muy temprano en la madrugada, apenas ha terminado la tarde o el día anterior. Entonces, aquí hay una clara evidencia de que en esos momentos había una distinción entre el día y de la noche, entre la luz y entre las tinieblas, como lo dice Génesis capítulo 1:5. Dios ya había definido que habría un día y una noche, y así lo llamó. En el segundo día, miremos Génesis capítulo 1:6, para que revisemos esa parte. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí esto parece insólito. ¿Cómo separar las aguas de las aguas? Que haya expansión en medio de las aguas. Son cosas que de pronto no podemos entender claramente. Por eso es necesario ir a otras versiones. La Nueva Biblia Viva dice, después Dios dijo, que aparezca el firmamento en medio de las aguas para que las separe. La otra dice que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Dice la revisión de la Valera actual, dice, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Quiero que haya entre las aguas algo firme que las separe. Entonces, para nosotros y para la ciencia, después de esa oscuridad total y luego aparece la luz y se separa la luz de las tinieblas, aún así no se veía el sol, no se veía la luna, no se veían las estrellas. Y en el segundo día hay un despeje de la atmósfera. Por tanto, las aguas de arriba se refieren a las nubes, lo que nosotros conocemos como nubes, y sabemos por la ciencia que las nubes están cargadas de agua, que son vapor de agua que se están unificando para después condensarse y caer como lluvia. Entonces tenemos las aguas de arriba, y en medio de las aguas de arriba y las aguas que hay sobre la tierra hay una expansión que nosotros la conocemos como atmósfera. En el versículo 7, vamos a mirar el versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así.
Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Entonces ya podemos entender en la claridad cómo está sucediendo la situación. En el primer día había luz y oscuridad, día y noche. En el segundo día se despeja la atmósfera y las aguas se separan, quedando unas atrapadas en forma de nubes y otras están condensadas sobre la tierra. En el versículo 8, vamos a revisarlo, en diferentes versiones también. Dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así dicen los demás versículos. Al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo, y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. El nombre de cielo lo puso Dios a ese despeje de la atmósfera, a esa creación de las nubes y a ese nombramiento que Dios hizo. Despejó la atmósfera, creó las nubes y hubo el nombramiento de los cielos. Entonces en el versículo 9 y 10 podemos mirar otra situación particular. Dice, el tercer día de la creación. Dijo entonces Dios, quiero que las aguas que están debajo del cielo se junten en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y al instante se hizo así. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Entonces en este tercer día de la creación, lo que sucede es que Dios crea los mares y los continentes. La parte continental es la tierra y la parte marítima es la que contiene toda la cantidad de aguas que están debajo de los cielos. Miremos del versículo 11 al 13. Al ver Dios tal belleza, dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. ¿Qué es lo que sucede? En este tercer día hay la creación de las hierbas y de los árboles. Nunca nos habíamos fijado en esa parte que antes de crear a los animales y antes de crear al hombre, Dios creó las hierbas y los árboles. De hecho, los científicos dicen que las primeras plantas que existieron sobre la tierra fueron los helechos y las coníferas. En Génesis dice hierbas, haciendo la comparación de helechos, y árboles con respecto a las coníferas, porque bien, los helechos se pueden considerar como hierbas y las coníferas se pueden considerar como árboles. Esto es lo que dice Génesis, esto es lo que dice la ciencia, pero hay algo muy interesante. ¿Por qué apareció primero la vegetación y no los animales ni el hombre? Y vamos a verlo en este gráfico para que tengamos un poco más de conocimiento qué es lo que explica la ciencia. Aquí en este gráfico explica cómo se creó la atmósfera. Dice que hay una primera etapa muy antigua, 4.500 millones de años hacia atrás, donde había gas carbónico, dióxido de carbónico, donde había azufre, había oxígeno, había agua, había nitrógeno. Esa era la atmósfera primitiva. Estaba conformada por gases emitidos por actividad geológica y esto hacía que la atmósfera no permitiera atravesar los rayos del sol o el reflejo de la luna. No se podía porque había gases en la atmósfera que era completamente oscuro el lugar. Por eso esto es muy coherente con lo que dice Génesis, que en el principio había una oscuridad absoluta. Pero luego viene un poco de separación y es lo que sucede en la segunda etapa. El vapor de agua se condensó y formó los océanos. El CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó el agua salada. Aquí viene la parte donde se separan las aguas que están conformando los mares y las aguas que quedan arriba en las nubes. Pero en esos momentos hay algo ya de claridad, hay algo de luz, pero aún así la atmósfera totalmente no está limpia ni transparente como la conocemos hoy en día.
Luego viene una tercera etapa donde aparecen las bacterias y las algas capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de producir oxígeno. En esta tercera etapa es donde aparece la vegetación, es donde aparecen esos helechos, esas coníferas, y que dice la Biblia que aparecen tanto la hierba como los árboles. ¿Por qué? Porque se necesita el oxígeno. Sabemos muy bien que las plantas se alimentan del dióxido de carbono y que expulsan oxígeno. Entonces, al elevarse la cantidad de oxígeno en la atmósfera, lo que hizo fue que la atmósfera se limpiara, y esa limpieza de la atmósfera es lo que permitió posteriormente ver al Sol y a la Luna y a las estrellas, porque todavía no se podían ver. Y luego viene una cuarta etapa. Con el tiempo se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía. Entonces entenderán cómo la ciencia explica que primero fueron los vegetales para limpiar la atmósfera, y luego ya vienen los seres vivos como los animales. Eso para que lo entendamos un poquito cómo es de coherente con lo que explica la Biblia. Está llevando el mismo proceso. Una oscuridad total por causa de tantos gases. Aquí empieza a haber luz y se separan las aguas de arriba de las de abajo, y aquí empieza a haber más claridad porque las plantas empiezan a aparecer y a limpiar la atmósfera, preparándola para la siguiente fase, que es la creación de los animales. Seguimos entonces revisando Génesis, pero en esta ocasión vamos a revisar Génesis 1, 14 al 19. En la traducción del lenguaje actual dijo entonces Dios: quiero que haya en el cielo luces que separen el día de la noche, luces que indiquen las estaciones, los días y los años, luces en el cielo azul que iluminen la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo las dos grandes luces, el sol para que dominen el día y la luna para que dominen la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para alumbrar la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. En ese cuarto día hubo la creación de sol y luna, luces en el cielo azul, separación del tiempo en días, años y estaciones. Ahora, realmente cuando Moisés escribió Génesis, ¿cómo le iba a explicar a la gente, al pueblo israelita, que ya el sol y la luna y las estrellas existían hacía mucho tiempo? No lo podía explicar porque no se lo iban a entender. Pero explicándoles aquí que apareció la luz del sol y de la luna en el cuarto día como creación, es porque la atmósfera ya se había limpiado, y era la forma más sencilla de explicarles a ellos una verdad que se estaba realizando en la creación. Todo esto, ¿qué podemos analizar? Primero que todo, Moisés describió secuencialmente el proceso de creación. Me pregunto yo, ¿cómo un hombre que no estuvo en el momento de la creación pudo describirla secuencialmente y sin errores, y ser constatada por la ciencia y encontrarse ese paralelismo donde se conserva el mismo orden? En segundo lugar, el proceso de creación conserva el orden lógico explicado por la ciencia. Proporcionalmente, se emplearon 4 días de los 6 para preparar las condiciones necesarias para crear los animales y al ser humano. Mire cómo es importante para Dios crear todo esto primero, y luego sí poner sobre ellos la vida animal y luego la vida humana. Por eso empleó 4 días. Proporcionalmente, en el asunto de tiempo, es un tiempo mayor que el necesario para la creación de los animales y del ser humano. Dice que los primeros seres vivos fueron las plantas, y eso ya lo vimos, y dice también que la creación no se detiene. Efectivamente, Dios sigue creando, y ustedes revisan Apocalipsis, notarán que dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra, porque lo que hay será destruido completamente por Dios. Por otro lado, la creación es obra de Dios ejecutada por medio de Cristo. En Apocalipsis 3:14, de la traducción en lenguaje actual, dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: yo soy el Amén. Amén significa así sea.
Y me llamo así, así sea, porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, dice Jesús, Dios creó todas las cosas. Es decir, la obra de la creación fue realizada a través de Cristo Jesús, a quien nosotros seguimos y en el que creemos. Luego, ¿qué conclusión podemos llegar en este tiempo? La teoría del Big Bang no contradice la creación descrita en Génesis. Por el contrario, la respalda. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por ello. Padre, gracias te damos, porque lo que tú inspiraste en Moisés para que lo escribiera es realmente la creación en la secuencia lógica como tú lo hiciste y como la ciencia misma lo constata, Señor. Los científicos no han podido contradecir la creación, porque esa secuencia tú la estableciste y está plasmada en Génesis. Y los científicos lo único que hacen es corroborar que ese orden fue exacto y que el universo tuvo un punto de partida y para nosotros ese punto de partida eres tú mismo. Gracias, bendito Dios, por ser tan poderoso y aún siendo poderoso, ser nuestro Padre Celestial. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.